Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento, agradecer todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento, de salud, de dinero, de amor, también aquellas bendiciones que aún no se materializan para nosotros, pero que están aquí sobre nuestras cabezas, que yo siento que están por llegar para nosotros. No importa también si son lecciones o bendiciones, todo nos ayuda a crecer para ser mejores personas cada día. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo con mucho amor, con mucho cariño, en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. Quiero que te conectes ya mismo con tu persona especial para que la lectura sea muy acorde a ti. Ya sabes que si resuena contigo, bueno, perfecto. Y si no, pues la puedes dejar pasar. También debes recordar que esa podría ser una lectura en espejo. O sea, que estemos leyendo a tu persona especial también. Esto sucede por la conexión emocional y espiritual que ustedes tienen en este preciso instante. Bueno, vamos a ver. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a su relación y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, lo que siente por ti es firme, lo que siente por ti es real, es un amor verdadero, es un amor equilibrado, generoso. Es una persona que realmente te quiere de verdad. Es una persona que quiere conseguir todo contigo, hacer todo contigo. Eres su sol, su luna. Bueno, eres todo para tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, tu persona especial de ti espera que sigas siendo esa persona tan apasionada, tan soñadora, tan especial que siempre has sido con él o con ella, ¿ya? Que sigan teniendo ese amor bonito, estable, espectacular, ¿ya? ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Mira que a pesar de todos estos sentimientos que tiene por ti tu persona especial y lo que piensa de ti, tiene miedo, tiene temores, tiene cierta inseguridad que tal vez no te la demuestra en determinado momento, pero tiene miedo a perderte. No sé qué es lo que sucede y lo que pasa, pero la verdad es que tiene miedo a perderte. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, que la relación de ustedes continúe por bastante tiempo. Problemas y dificultades, como todas personas, deben tener cuidado ustedes dos o alguno de ustedes dos que pueda llegar a tener cierto problema legal ya. No sé, relacionado con el dinero, con su trabajo, con su economía. Si tienen algún negocio, tener papeles en regla, que todo sea legal, declaraciones de impuestos, permisos, todas estas cuestiones para que no vayan a tener problemas y que esto pueda afectar la relación de ustedes. No van a terminar, no va a haber infidelidad por mucho tiempo, pero sí tienen que tener cuidado con esta cuestión que les estoy diciendo. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que se cuiden el uno al otro, que sean una pareja, que si el uno sube, que el otro, no digo que baje, no, suba con el otro, que si el uno baja, que el otro esté ahí pendiente para que el otro vuelva a subir ya, que se apoyen, que se quieran, que se amen como lo están haciendo hasta este preciso instante, que sigan siendo esa persona, esas parejas, esa pareja maravillosa y esas personas maravillosas, porque muy seguramente es que ustedes se han encontrado con una persona maravillosa porque ustedes también son maravillosos o maravillosas. Entonces, que sigan adelante con su relación y que se apoyen así como lo están haciendo hasta ahora, hasta este preciso instante, hasta este preciso momento. Ya sabes que si esta lectura no ha resonado contigo, bueno, déjala pasar. También puede ser una lectura en espejo, pero esta lectura está bonita, es una relación bonita y es agradable leerlos. Vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy. Mira, espectacular. Sufrirás una transmutación bueno. Aparte de lo bien que la están pasando ustedes ahora, va a haber algo del interior de ustedes que los va a llevar a otro nivel totalmente mejor del que están ahora.
van a sufrir una transmutación espectacular, les va a ir muy muy bien, no importa que tengan problemas y dificultades, ustedes son como una fortaleza, ya ustedes son como una roca encima de una montaña, que de ahí nadie los baja y que de ahí nadie los derrumba. Bueno, vamos a ver qué le dice a ustedes el tarot egipcio el día de hoy, para ustedes que están en esta relación tan bonita, tan maravillosa. Vamos a sacar una cartita. Mira, esta es la carta de la regeneración alter. Bueno, esta carta de la regeneración me está diciendo que hay personas de su familia que como que se están queriendo meter en la relación de ustedes. No lo permitan. Si es para cuestiones negativas, si es para opinar en lo que no tienen que opinar, no lo permitan. Si es para ayudarlos, perfecto. Si es para aconsejarlos bien, perfecto. Pero también deben poner sus límites. Mira, el número de la suerte para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están preguntando el día de hoy, el número 4, el número 5, el número 9, el número 18 y el número, bueno, el número 60 también. Es posible que les suene el día de hoy. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación maravillosa y bonita. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Es bonito tener esas buenas lecturas. Se pone uno contentico. Bueno, vamos a ver qué me les dice para mis solteritos y solteritas. Mira, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales, mi querido amigo y amiga. Al parecer tú estás viviendo la vida loca. Al parecer tú estás como muy desenfrenada en cuestiones sexuales y tal vez te estás involucrando con alguien que es prohibido para ti. Ten mucho cuidado con esto porque es una situación que se puede estar saliendo de control, que se puede estar saliendo de las manos. En cuestiones económicas, mira, está llegando o hay algo para ti o ya te llegó a ti algo, no sé, un golpe de suerte, algo así, pero ten mucho cuidado porque hay personas que tal vez quieran estar sacando una tajada bastante jugosa de lo que tú has logrado por cuestión de esa suerte. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, cierta inestabilidad, mucho temor, mucha ansiedad, no sé, tal vez vas a recibir como malos consejos de ciertas personas que no te convienen estar con esas personas y tal vez te podrías estar queriendo involucrar en cierto negocio legal o en cierta cuestión ilegal y no te va a convenir para nada esa situación, entonces ten mucho cuidado con eso. Que el miedo, que el temor, que la angustia, que la ansiedad no te lleve a tomar decisiones como muy desacertadas y meterte a involucrarte en cuestiones no muy sanas, no muy legales, que a la larga te podrían perjudicar mucho. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Mira, que no pierdas la esperanza, que no pierdas la fe, que la ayuda llega para ti, ¿ya? Que abras los ojos, abras tu corazón, pégate de tus divinidades, de aquellos seres en los cuales tú crees y no crees en nadie, nada. Bueno, cree en ti mismo, pero cree en alguien, por favor, y cultiva tu vida espiritual. No te desesperes. En el momento de uno tomar decisiones, en momentos desesperados, yo te digo que uno toma las peores decisiones, ¿ya? En momentos de enojo, en momentos de desespero, en momentos de angustia, la verdad es que no se toma ningún tipo de buenas decisiones. Entonces, ten calma y la mejor manera de poder tener calma, tranquilidad y sabiduría para tomar buenas decisiones es cultivando una vida espiritual. Lo que tú quieras, lo que tú hagas, la práctica que tú quieras hacer está bien, ¿ya? Lo importante es que te lleve a un desarrollo emocional y espiritual para que puedas seguir adelante. Mira, vamos a ver qué te dicen mis angelitos. Ese angelito es totalmente maravilloso. Renacerás de lo antiguo. Mira, ese angelito te está anunciando que tengas calma, que tengas paciencia, porque así como el ave fénix renace de tus cenizas, bueno, tú también vas a renacer de tus cenizas, de lo malo que te esté pasando, de lo malo que te esté sucediendo. Solamente ten un poquito de paciencia, pero cuando te digo que tengas paciencia, esto no quiere decir que tú te quedes de brazos cruzados esperando a que las cosas te caigan del cielo. No, ojos abiertos, oídos despiertos, mis queridos amigos y amigas, y el corazón dispuesto y las manos listas para trabajar, para seguir y salir adelante. Bueno, vas a salir adelante de cualquier situación mala que estés viviendo en este preciso momento, mi guerrero y mi guerrera. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la cartica de la contrición invertida. Esto me está
te está anunciando acerca de ciertos peligros, de ciertas dificultades. Y que tengas mucho cuidado con personas con las cuales tú te vayas a querer involucrar ya, o negocios en los cuales tú te vayas a querer involucrar. También me habla acerca de ciertas personas que se podrían estar acercando a ti, personas relacionadas con cierta religión o con ciertos cultos religiosos o algo así. Bueno, ten mucho cuidado también con estas situaciones. No te vayas a dejar engañar. No te digo que todas las iglesias son malas, ni que todos los cultos son malos, no, pero hay que tener la suficiente discernimiento para no dejarse engañar y no dejarse embaucar de pronto por personas que te quieran confundir o que se quieran aprovechar de los momentos de angustia y desilusión que tú puedas tener. Bueno, pide sabiduría. Pide a tus guías espirituales para que te ayuden con todas estas situaciones. El número de la suerte para ti, los números de la suerte para ti el día de hoy, el número 1, el número 55, el número 5 y el número 11, mi querido amigo y amiga que está solterito o solterita. Ahora vamos, mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía el día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas para las personas que preguntan por su economía, a ver qué consejo nos dan, qué orientación nos dan y qué nos dicen. Bueno, ten mucho cuidado con las reacciones que tú tengas. Si te va mal en algún negocio, en alguna negociación, en algún asunto de estos de la economía, ten mucho cuidado con las reacciones que tú tienes, que no vayan a ser desafortunadas en el sentido de que no vaya a ser algo airado o aireada, que no vayas a estar furioso y tal vez diciendo y haciendo y actuando de una manera que después te perjudique más todavía. Bueno, igual, esas cartas también me están diciendo que tú tienes cierto liderazgo, tienes cierto prestigio en el entorno económico en el cual tú te desempeñas. A raíz de esto, tú has generado bastantes celos, bastantes envidias, entonces también te debes proteger al respecto de esto. Bueno, te puedes hacer baños dulces, baños amargos, busca en internet, en YouTube, videos que te hablen acerca de eso, o páginas que te hablen acerca de eso, y también lo que a ti te resuene, ¿ya? Por ejemplo, en Facebook hay una página que se llama, que es de Alanis Ortega. Alanis Ortega es una española excelente que sabe muchísimas cosas, a la cual yo sigo también, es toda una maestra. Y ahí también puedes encontrar, en la página de ella, puedes encontrar en Facebook, puedes encontrar muchísimos rituales y muchísimas cosas que te pueden ayudar. Bueno, también puedes cargar en tu bolso, en tu bolsillo, lo que sea, un limón, no importa si es, bueno, si es tu bolsillo, bueno, algo chiquito, chiquito, entonces que esté verdecito ya, y cuando se ponga amarillo o cambie de color, pues se ponga peito, bueno, lo cambias, que esto te sirve para las envidias, también cuarzos, alguna piedra relacionada con tu signo también los invito el día de hoy a que escuchen su signo ascendente para que la lectura del día de hoy sea completa. En la descripción les voy a dejar, en la descripción de este video, en el primer comentario de este video, les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan consultar. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos a ti el día de hoy, para ti que estás preguntando por tu economía. Vamos a ver qué te dicen. Debes tener calma y paciencia, mi querido amigo y amiga, y también tener cuidado con esas envidias. Mira, ese angelito es totalmente maravilloso. Te dice, la salud florece en el valiente. Mira, si tu cuestión económica en este momento está tan apestadito, así como estoy yo, bueno, entonces haz lo que te estoy diciendo. Hazte tus baños, hazte tus curaciones, también cuida mucho tu carácter, tu forma de actuar, las respuestas que tú das, cultiva tu vida espiritual y ya verás que de esta manera tu salud económica comienza a mejorar. Comienza a mejorar porque la verdad todos los aspectos de la vida de nosotros se afectan mucho por las energías, ¿ya? Las energías positivas y negativas de las demás personas y de nosotros mismos también nos afectan mucho. Entonces hay que descargarnos, hay que curarnos, hay que estarnos limpiando de vez en cuando, entonces, y no dejarnos todos cargados, todos acumulados. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti el día de hoy con respecto a tu economía. Mira, esta es la carta de la innovación y está de manera invertida. Mira, tal vez en determinado momento te vayas a ver como muy tentado o tentada
a algún negocio que la verdad no va a ser como muy legal. Yo te aconsejo que no lo hagas, mi querido amigo o amiga. Tal vez te puedas encontrar con algo que no te agrade mucho en el camino de eso. Entonces, eso es lo que te está advirtiendo el tarot egipcio en este preciso instante, en este momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, un abrazo, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.